¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El ex senador del Movimiento al Socialismo, Omar Aguilar, quien fue el brazo derecho de Eva Copa al interior de la Cámara de Senadores en el periodo transitorio de Yanine Áñez, hace bastantes revelaciones. Una de ellas involucra a la expresidenta de la Asamblea Legislativa, Adriana Salvatierra. Según las revelaciones de Omar Aguilar, termina admitiendo que el Movimiento al Socialismo desconoció las órdenes de Adriana Salvatierra y terminó legalizando la gestión transitoria de Yanine Áñez. También reveló detalles de cómo se pretendía generar un vacío de poder al interior del legislativo por órdenes de Adriana Salvatierra. Sostiene que quienes negociaron con la oposición deberían decir la verdad al pueblo boliviano. Escuchemos las importantes revelaciones de Omar Aguilar y luego continuamos. Yo respeto la posición de la Iglesia Católica. Mire, Cecilia, lo que la Iglesia manifiesta después de Yanine Áñez, después que asuma Yanine Áñez, yo puedo decir que sí, coincidimos en muchos elementos, pero yo no puedo juzgar si es verdad o no los hechos o las reuniones anteriores a la asunción de Yanine Áñez, es decir, las reuniones en la UCD. Entonces sí, yo podía certificar, y siempre voy a resaltar la participación de la Iglesia Católica, reitero, en el proceso de pacificación, ¿no? Director de comunicación Aldo Camacho, cuando el día 11, día después de la renuncia de Evo Morales, que también lo conocimos por los medios de comunicación, se nos instruye de que debemos renunciar absolutamente todos, los senadores titulares y suplentes, y también habría esta instrucción de parte de Betty Añix, que era jefa de bancada, a todos los diputados titulares y suplentes. En ese momento... Perdón, para que quede claro, don Omar, lo interrumpo. ¿Quién les instruye a ustedes renunciar a todos? Aldo Camacho, a través de los grupos de WhatsApp que nosotros teníamos en el Senado, él indicaba claramente que es instrucción de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, que todos debiéramos renunciar. Yo no puedo precisar si esta instrucción viene de más arriba, es decir, que fue coordinada con Evo Morales o Álvaro García Linera, aunque en algún momento Adriana Salvatierra hace conocer, o en todo caso trata de hacer entender que fue así, ¿no? Que fue una decisión política coordinada con Evo Morales, pero reitero, no podía precisar aquello. Sin embargo, Aldo Camacho nos pide la renuncia en nombre de Adriana Salvatierra. Aldo Camacho, por si acaso, era el jefe de comunicación del Senado, es decir, el jefe de comunicación de la entonces presidenta Adriana Salvatierra. Él, Omar, les comunica a ustedes que por decisión de Adriana Salvatierra tienen que renunciar todos los parlamentarios del MAS, en este caso todos los senadores. ¿Esa fue la comunicación? Por instrucción de Adriana Salvatierra, sí. En ese momento yo mandé en el WhatsApp indicando que nadie renuncie, que más bien debiéramos constituirnos o llegar a la Ciudad de La Paz, a la sede de gobierno, y que desde la Asamblea obviamente íbamos a reconstruir la institucional del país, devolver la democracia, y obviamente recibí una llamada de Aldo y tuvimos una discusión. Le dije que no íbamos a renunciar. Felizmente la mayoría no renunciamos. Bueno, y no sé si se hizo público, pero yo recuerdo que una reunión que tuvimos de bancada con Evo Morales meses después, ya en el 2020, Evo Morales reconoce que fue un error el haber tomado la decisión de la renuncia colectiva, porque finalmente fue la Asamblea el que le devolvió la democracia y la pacificación del país. Todos los actores que participaron en las reuniones de la UCD le tienen que decir al país qué negociaron, a qué acuerdos llegaron, por qué se dice que Adriana Salvatierra termina declinando la posibilidad de asumir la presidencia. En su video que emite Adriana Salvatierra termina ratificando implícitamente, porque dice: yo no podría ser cómplice del golpe, es decir, yo no podía traicionar al instrumento, ¿no? Es decir, da a entender que no estaban entre sus prioridades o entre sus decisiones aceptar la presidencia. Si es verdad que de acuerdo a estas versiones de Yanine Áñez, Carlos Mesa, ¿no es cierto?, habría declinado la posibilidad de que ningún diputado o senador del MAS asuma la presidencia. Yo no tengo prueba alguna para decir que hubo fraude. Hasta el día de hoy, yo tengo diferencias con el MAS. Es conocimiento público que yo he renunciado a la militancia del MAS.
Pero no por eso le voy a echar, ¿cómo le digo? Voy a empezar a hablar mal del MAS. Aquí lo que es y lo que no es. Yo no tengo prueba alguna, es más, hasta el día de hoy yo no tengo en mis manos prueba alguna de que haya elementos para justificar que hubo fraude. Es más, vuelvo a decir, Luis Almagro presentó simplemente un informe preliminar. Posterior a aquello hubieron instituciones de Estados Unidos en particular que dijeron que no hubo fraude, que más bien se forzó un informe y que no habían los elementos suficientes. No sé, a partir de esto, quién podrá finalmente en una auditoría decirnos si hubo o no hubo fraude. No sé si en este momento habrán todavía las actas como para poder hacer una auditoría y determinar si realmente hubo o no hubo fraude. Eva Copa asume la presidencia del Senado el 14. Nosotros hicimos análisis jurídicos y analizamos la posibilidad de que Eva Copa asuma la presidencia. Recuerdo que Eva Copa nos dice, Chato, estás mal. No tenemos ni la fuerza de la policía, ni el apoyo de la policía, ni las Fuerzas Armadas, ni del pueblo. Imposible que podamos nosotros asumir la presidencia. No teníamos. Recuerdo que ese día estábamos viendo Canal 7 y vemos una reunión en Palacio Quemado con las organizaciones sociales, Pacto Unidad, Central Obrera y demás, Bartolinas. ¿Qué le decían? Presidenta Yanine Áñez, Presidenta Yanine, Presidenta Áñez, ministros. Las organizaciones sociales terminaron reconociéndole al gobierno de Yanine Áñez. Hasta ese momento, nosotros habíamos tomado la decisión de no enviar una sola carta a Yanine Áñez. Nos convocaron, participamos de esta reunión de Palacio Quemado, hicimos la explicación de lo que estábamos trabajando para pacificar el país, hablamos con las organizaciones sociales y recuerdo que me dijeron, compañero, estamos dando un paso atrás, estamos en la línea de la pacificación, no hay más, está complicada la situación, así que vamos por la pacificación. Y bueno, ellos nos autorizaron inclusive sancionar la ley. Después de sancionar la ley, ¿de qué estaban desesperados en particular el ejecutivo? Que aprobemos cualquier ley, sancionemos para remitir al Ejecutivo, para que después de remitir al Ejecutivo, Yanine Áñez lo promulgue, por tanto, tácitamente o implícitamente le estábamos reconociendo a Yanine Áñez. Y bueno, después aprobamos muchas leyes. Así que los analistas jurídicos, los expertos, mejor dicho, en constitucional, deberán decirle cómo fue el tema, pero yo tengo la obligación de explicarle que se forzó, pero finalmente se buscó también el bien mayor, que es la pacificación del país. Se lo vino repitiendo hace ya algunos años, antes incluso del conflicto y la crisis social de octubre y noviembre de 2019. En su criterio, Omar, ¿hubiéramos evitado todo este problema político, social, electoral en Bolivia si se respetaba el referéndum de 2016? No solamente el referéndum del 2016, ¿no? Yo creo que podíamos haber evitado inclusive los sucesos de noviembre si se tomaban decisiones políticas oportunamente. Yo recuerdo que le hice un video dirigido a Evo Morales, donde lamentablemente se cometieron muchos errores después de que se conocieron los resultados, ¿no es cierto?, de las elecciones del 20 de octubre de 2019. Las decisiones que debían tomarse hoy se tomaban 48 horas después y las decisiones que debían tomarse en adelante se tomaban 48 horas después. Me explico. Si ustedes recuerdan, los pedidos de la movilización inicialmente no eran para derrocar a Evo Morales, fueron para exigir, ¿no es cierto?, que, entre comillas, se puede ir a una segunda vuelta porque se ponía el argumento que había un fraude, ¿no es cierto? Y bueno, después creo que Evo Morales también comete un error, en mi criterio, garrafal. Si ustedes recuerdan, antes de que Evo Morales se va a Chimoré, ¿qué dice él? He tomado la decisión de anular las elecciones. Él no debió tomar la decisión de anular las elecciones, debiera ser el Tribunal Supremo Electoral. Segundo, él de manera equívoca dice, voy a cambiar los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Él debió decir, vamos a solicitar a la Asamblea Legislativa, que en su atribución constitucional, haga la convocatoria para elección de nuevos vocales, elegir a los mejores hombres y mujeres para darle la certidumbre, la garantía de una elección transparente, ¿no es cierto?, una nueva elección transparente. Es decir, se cometieron errores, claro, fue evolucionando la movilización a la cabeza de Pumari y Camacho, y bueno, terminó siendo más drástica, más ruda, más agresiva,
terminó quemándose casas, como de algunos periodistas, en el caso mío lo mismo, un grupo delincuencial que hasta el día de hoy el Ministerio Público no hace absolutamente nada, atentado a mi familia. Bueno, reitero, se fueron agravando, si vale el término, los sucesos antes de la renuncia de Evo Morales. Don Omar, ¿usted cree entonces que los hechos de octubre y noviembre del año 2019 se suscitan por todo esto que usted le está comentando al país? Primero, no respetar el referéndum, después malas decisiones políticas en medio de la crisis política y social que se vivían después de las elecciones. ¿Qué pasaba en ese momento? Porque usted era senador del Movimiento al Socialismo. ¿No se escuchaba el criterio político de ustedes? No, porque no éramos parte de la cúpula de decisiones del entorno de Evo Morales. Reitero, Cecilia, yo le hice un video donde le hago algunas recomendaciones. Recuerdo que un diputado inclusive me llamó, que estaban reunidos en la base aérea, en la Fuerza Aérea, y me dijo, a ver, pasa tu video, queremos analizar cuál es tu propuesta. No sé si se analizó, yo pasé, pero reitero, creo que se cometieron muchos errores, insisto, por decir de alguna manera. Finalmente, si se tenía la certeza del triunfo, creo que haciendo una buena campaña, en algún momento decíamos, inclusive yo creo que si Evo Morales tomaba la decisión de decir, bueno, voy a la segunda vuelta y voy sin Álvaro García Linera, estaba garantizado el triunfo en segunda vuelta. Pero bueno, son decisiones que se han tomado en ese momento y hemos tenido que asumir las consecuencias de estas malas decisiones que se tomaron en su momento. Insisto, inicialmente nadie pensó en derrocar e impedir la renuncia de Evo Morales. Fue evolucionando, fue creciendo la movilización, pero además hay un elemento, ¿no? Por eso es que hasta ahora se les denomina pititas. Creo que el primer error de Evo Morales fue minimizar la movilización. Recuerdo que en la primera conferencia de prensa él dijo, ¿qué son pues las pititas? Están poniendo pititas ahí, yo les voy a enseñar a hacer movilizaciones, les voy a enseñar a bloquear. Creo que a partir de esas declaraciones obviamente la gente, los ciudadanos reaccionaron y bueno, llegamos hasta donde llegamos. Omar, ahora dentro de toda una serie de situaciones, porque es muy complejo, muy difícil a estas alturas recordar a cabalidad todo lo que ocurrió, porque la ciudadanía vivía otro tipo de circunstancias, los políticos vivían otras circunstancias, había personas en específico, y lo acaba de expresar usted, que vivían circunstancias de violencia, quema de casas, amenazas de muerte, bueno, etcétera, etcétera, un caos básicamente. Pero tratando de recordar un poquito ese domingo 10 de noviembre de 2019 que tuvo estos desenlaces, ustedes como parlamentarios del MAS, Omar, ¿tenían alguna idea, sospechaban? Porque ese domingo muy temprano salió el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos. Informe que, dicho sea de paso, y esto ya lo corroboran declaraciones, entrevistas que han tenido el propio Evo Morales y varios actores políticos posterior a esta crisis. Este informe estuvo en manos del expresidente Evo Morales el sábado, y de ahí que le pidió que no lo publique Almagro, etcétera, 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 una serie de relatos. Pero salió el domingo en la mañana. Hasta ese momento, hasta ese domingo 10 de noviembre en la mañana, ustedes como parlamentarios del MAS, ¿tenían alguna idea de que Evo Morales pensaba renunciar? No, en absoluto. Todos estábamos convencidos de que no había posibilidad alguna de la renuncia de Evo Morales. Sin embargo, yo en lo personal recuerdo haber conversado con algunos ministros, creo que fue con Diego Pari, y algún diputado más o senador. Dije, creo que fue un error confiar en la Organización de Estados Americanos. Además, la Constitución no permite, es como la soberanía del Estado, es decir, no se puede poner una instancia superior a las decisiones del Tribunal Supremo Electoral. Nunca debiera haberse hecho este convenio con la Organización de Estados Americanos. Pero bueno, se tomó una decisión política y terminó como terminó. Y acá yo voy a sostener, tampoco me voy a retractar a estas alturas. Ustedes recordarán que ese informe fue un informe preliminar, no fue un informe definitivo, es decir, no se tenían las pruebas suficientes como para decir que hubo fraude. Es decir, hubo una responsabilidad de Luis Almagro respecto a este informe, reitero, preliminar, que finalmente obviamente se lo utilizó como el argumento fundamental para después ya pedir la renuncia de Evo Morales, ¿no? Entonces,
reitero, se cometieron errores desde los asesoramientos de los propios ministros del entorno de Evo Morales. Usted dice que no tenían ni la más mínima idea de que el expresidente iba a renunciar en esa jornada. ¿Cuál fue el rol de ustedes entonces, a partir de los acontecimientos que van ocurriendo? Bueno, todos los senadores, después de la votación, obviamente estábamos en nuestras regiones, tuvimos que ver por las noticias los acontecimientos, reitero, no éramos de la cúpula de decisiones, y en realidad nosotros empezamos a tener contacto, nosotros no conocíamos ni siquiera de las reuniones en la UCB, donde participaba Adriana Salvatierra, Teresa Morales, Susana Rivero, Carlos Mesa y todos los, Jorge Tuto Quiroga y otros más, ¿no es cierto?, en la UCB. Nosotros empezamos a tener contacto con, a través del director de comunicación Aldo Camacho, cuando el día 11, día después de la renuncia de Evo Morales, que también lo conocimos por los medios de comunicación, se nos instruye de que debemos renunciar absolutamente todos, los senadores titulares y suplentes, y también habría esta instrucción de parte de Betty Añix, que era jefa de bancada, a todos los diputados titulares y suplentes. En ese momento... Perdón, para que quede claro, don Omar, lo interrumpo. ¿Quién les instruye a ustedes renunciar a todos? Aldo Camacho, a través de los grupos de WhatsApp que nosotros teníamos en el Senado, él indicaba claramente que es instrucción de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, que todos debiéramos renunciar. Yo no puedo precisar si esta instrucción viene de más arriba, es decir, que fue coordinada con Evo Morales o Álvaro García Linera, aunque en algún momento Adriana Salvatierra hace conocer, o en todo caso trata de hacer entender que fue así, ¿no? Que fue una decisión política coordinada con Evo Morales, pero reitero, no podía precisar aquello. Sin embargo, Aldo Camacho nos pide la renuncia en nombre de Adriana Salvatierra. Aldo Camacho, por si acaso, era el jefe de comunicación del Senado, es decir, el jefe de comunicación de la entonces presidenta Adriana Salvatierra. Él, Omar, les comunica a ustedes que por decisión de Adriana Salvatierra tienen que renunciar todos los parlamentarios del MAS, en este caso todos los senadores. ¿Esa fue la comunicación? Por instrucción de Adriana Salvatierra, sí. En ese momento yo mandé en el WhatsApp indicando que nadie renuncie, que más bien debiéramos constituirnos o llegar a la Ciudad de La Paz, a la sede de gobierno, y que desde la Asamblea obviamente íbamos a reconstruir la institucional del país, devolver la democracia, y obviamente recibí una llamada de Aldo y tuvimos una discusión. Le dije que no íbamos a renunciar. Felizmente la mayoría no renunciamos. Bueno, y no sé si se hizo público, pero yo recuerdo que una reunión que tuvimos de bancada con Evo Morales meses después, ya en el 2020, Evo Morales reconoce que fue un error el haber tomado la decisión de la renuncia colectiva, porque finalmente fue la Asamblea el que le devolvió la democracia y la pacificación del país. Perdón, Omar, una aclaración, una puntualización, porque esto es sumamente importante, porque se está hablando también dentro de todas estas posiciones y discusiones del denominado vacío de poder. Lo que usted nos dice, que ya lo dijo hace tiempo atrás, pero lo que lo ratifica esta noche en que no me pierda, es que alguien tenía la intención de que ese ya vacío de poder que se había generado a partir de esas renuncias iniciales de Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra, etcétera, etcétera, se amplifiquen con la renuncia de todos los parlamentarios del movimiento al socialismo, es decir, dejar un vacío de poder mucho más amplio. Juan Carlos, precisamente por eso, yo por eso digo, debemos partir de un antes y después de la autoproclamación de Yanine Áñez. Es decir, todos los actores que participaron en las reuniones de la UCB le tienen que decir al país qué negociaron, a qué acuerdos llegaron, por qué se dice que Adriana Salvatierra termina declinando la posibilidad de asumir la presidencia. En su video que emite Adriana Salvatierra termina ratificando implícitamente, porque dice: yo no podría ser cómplice del golpe, es decir, yo no podía traicionar al instrumento, ¿no? Es decir, da a entender que no estaban entre sus prioridades o entre sus decisiones aceptar la presidencia. Si es verdad que de acuerdo a estas versiones de Yanine Áñez, Carlos Mesa, ¿no es cierto?, habría declinado la posibilidad de que ningún diputado o senador del MAS asuma la presidencia.
Pero también yo, no sé si esta mañana fue con usted, pero hablé con varios medios de comunicación, decía que en una tertulia que tuvimos el ex presidente de diputados, Víctor Borda, y el ex diputado Esteban López, que lamentablemente fallece, en unas asambleas, recuerdo bien, comentamos y Esteban López decía, pensar que Potosí tenía la posibilidad de tener la presidencia del Estado, porque le habría llamado Óscar Ortiz a Esteban López porque estaría apagado el celular de Víctor Borda y le habría dicho, necesitamos comunicarnos con Víctor Borda, reunirnos, negociar porque hemos tomado la decisión de que Víctor Borda asuma la presidencia. Víctor Borda se entera, estaba en la embajada, textualmente sigo, estaba en la embajada, salgo de la embajada porque mi hermano lo estaban torturando, lo estaban quemando en mi casa y tuve que salir a presentar mi renuncia a la presidencia de diputados. En otra ocasión, después del 13 de una reunión en el ex Banco Minero, recuerdo que después de esa reunión, que fue el quiebre donde Adriana Salvatierra y Susana Rivero apostaban por seguir en la convulsión, seguir en la revolución, y felizmente ahí tomamos una posición más bien de pacificar el país. Reitero, por eso fue el quiebre en ese momento de la bancada del MAS diputados senadores. Felizmente fuimos apoyados por la mayoría de los diputados y apostamos por la pacificación del país porque ya no existan más muertes, más enfrentamientos, más luto, más sangre. Después de esa reunión hicimos una reunión del Senado y ahí Adriana Salvatierra, obviamente todas las senadoras en particular le cuestionaban y le decían, ¿por qué no asumiste? Tú tenías que haber asumido porque no debía haber asumido Yanine Áñez, ¿no? Es decir, el 13 después del 12 que Yanine Áñez se asume. Adriana Salvatierra responde de manera textual, miren, yo fui amenazada, me amenazaron con reactivar los procesos de mi padre por el tema de los tractores. Entiéndanme, mis padres son lo único que tengo, yo no podría arriesgarles a mis padres. Palabras textuales de Adriana Salvatierra en esa reunión, saben los senadores que estuvieron en ese momento. Así que esto de alguna manera contrapone o... ¿no? Entonces, son ellos, en todo caso la Iglesia Católica, todos aquellos para saber si hubo las amenazas, no hubo las amenazas. Lo he dicho, querido Juan Carlos, Cecilia, nosotros junto a Eva Copa vamos a acudir al Ministerio Público cuantas veces nos convoque, vamos a decirle la verdad al país, pero nuestro actuar de nosotros es a partir del 14, es decir, desde cuando Eva Copa asume la presidencia del Senado, y ahí sí yo le acompaño a ella, ahí sí participamos de las reuniones, no sé si llamarlo negociación, del proceso de pacificación, diría yo. Nos convocaron a la Iglesia Católica, la comunidad internacional, el embajador León, Monseñor Scarpellini, que siempre voy a reconocer su participación, que en paz descanse, Monseñor Giovanni. Participamos con Eva Copa y después, días después, se suma también el ex jefe de bancada del MAS, de la Cámara de Senadores. Ahí empezamos a trabajar. Dijimos, a ver, estamos en una situación crítica. ¿Qué hacemos para pacificar el país? No nos olvidemos que en ese momento se pretendió además cerrar la Asamblea Legislativa. Inclusive se convocó a notables, ¿no es cierto?, para que haya una especie de un gobierno transitorio de notables y que ellos llevasen adelante las elecciones, ¿no es cierto? Recordarán ustedes con la amenaza del cierre de la Asamblea. En ese momento el gobierno de Yanine Áñez, principalmente con Murillo, López y todos, podían hacer y deshacer con los masistas. Yo por eso decía, si Murillo nos pisaba en el cogote y nos mataba, la gente aplaudía, porque no, el pueblo no quería saber de los masistas. Pero dimos la cara, asumimos nuestro rol protagónico como asambleísta y empezamos a trabajar la pacificación. ¿En base a qué? Primero, la conformación o la redacción de la ley de elecciones. En su artículo 2 establecía claramente que se anulaban las elecciones generales, pero no como ociosamente. Yo debo lamentar que Tuto Quiroga, aditamente a ese texto, que diga se anulan las elecciones generales producto del fraude. En ninguna parte dice producto del fraude, ¿no? Hay que ser respetuosos con la norma. Entonces, trabajamos la ley de elecciones, primer tema. Segundo tema, trabajamos la convocatoria a elección de vocales. Recordarán ustedes que Antonio Costes, la señora Choque, presidenta del Tribunal Supremo, vocales departamentales fueron aprehendidos, fueron llevados a la cárcel como medidas preventivas. Por tanto, no había tribunal. Había que elegir cuál era el rol de la Asamblea, elegir, de acuerdo a la Constitución, a vocales del Tribunal Supremo Electoral y la Cámara de Diputados, tribunales departamentales. Fue el segundo tema. El tercer tema, que fue parte del acuerdo, fue el tema de la ley de garantías, que de manera textual simplemente era ratificatorio. Se decía de que esta ley
el objeto de esta ley era garantizar de que, no se decía textualmente, Evo Morales decía, las altas autoridades del Poder Ejecutivo deberán ser procesados en juicio de responsabilidades en base a la ley 044 modificada por la ley 612. Ahí el ex senador Barón comete un craso error, pide la modificación, nos mete de contrabando en plena sesión y le incrementa el siguiente texto. Por tanto, Evo Morales, Álvaro García Linera, ministros de Estado, viceministros, directores, etcétera, etcétera, altas autoridades del Poder Ejecutivo del gobierno de Evo Morales, no serán procesados en juicio ordinario y serán procesados en juicio de responsabilidades en base a la ley 044 modificado por la ley 612. Se genera un revuelo nuevamente, los pititas cercan la Asamblea Legislativa. Recuerdo que a Copa me convoca y me dice, ¿qué hacemos? En ese momento tomamos la decisión de aplazar el tratamiento de esta ley, que después lo tratamos 2 meses creo después. Y aquí un elemento importante, la Iglesia Católica, la comunidad internacional acompañó el tratamiento hasta la sanción porque fue parte del compromiso, la ley de garantías. Y ahí debo decir, si vale el término de contrabando, había la amenaza de cerrar la asamblea y había la amenaza de anular la personería jurídica del MAS. Por supuesto que nosotros recibíamos las llamadas, Eva Copa, mi persona y todos, salven la personería jurídica del MAS. Estábamos en reuniones con organizaciones sociales y nos decían, tienen que salvar la personería jurídica, no se puede anular porque había esa amenaza. ¿Cómo buscamos una estrategia? Ustedes recordarán que la policía boliviana sacaron de sus membretes, cortaron, quemaron huipalas, la gente se molestó, los salteños se movilizaron en defensa de nuestro símbolo patrio que es la huipala. Y bueno, hicimos una especie de analogía, les decía a ellos, miren, por la quema de la huipala se movilizaron. Cuidado que por anular la personería nuevamente la militancia del MAS se movilice y al final nuevamente estemos en conflictos sociales, en enfrentamientos. ¿Quieren o no quieren pacificar el país? Así que si quieren pacificar el país, no anulen. Ahora yo debo reconocer, y estoy seguro que en ese momento ningún masista iba a salir a reclamar, porque todos estaban bajo su catre, estaban ocultos. Los únicos que dimos la cara, reitero, fuimos Eva Copa, el ex jefe de bancada y mi persona. Dimos la cara para salvar la personería jurídica, pero principalmente para darle o recuperar la democracia y pacificar el país con estas 3 leyes. Don Omar, yo tengo 2 consultas con relación a todo este relato que usted ha hecho, porque usted, como usted dice, toma un rol activo posterior a la asunción de la presidencia de Yanine Áñez. Mi primera consulta hacia ustedes, si hubo o no hubo fraude. Mire, Cecilia, yo no tengo prueba alguna para decir que hubo fraude. Hasta el día de hoy, yo tengo diferencias con el MAS. Es conocimiento público y yo he renunciado a la militancia del MAS. Pero no por eso le voy a echar, ¿cómo le digo? Voy a empezar a hablar mal del MAS. Aquí lo que es y lo que no es. Yo no tengo prueba alguna, es más, hasta el día de hoy yo no tengo en mis manos prueba alguna de que haya elementos para justificar que hubo fraude. Es más, vuelvo a decir, Luis Almagro presentó simplemente un informe preliminar. Posterior a aquello hubieron instituciones de Estados Unidos en particular que dijeron que no hubo fraude, que más bien se forzó un informe y que no habían los elementos suficientes. No sé, a partir de esto, quién podrá finalmente en una auditoría decirnos si hubo o no hubo fraude. No sé si en este momento habrán todavía las actas como para poder hacer una auditoría y determinar si realmente hubo o no hubo fraude. Entonces, lamentablemente hemos quedado en una incertidumbre. Mi segunda consulta. ¿Hubo golpe de Estado o hubo sucesión constitucional seguida de negociaciones para pacificar el país? Mire, Cecilia, aquí sí le pido un poquito de paciencia. Yo siempre he manifestado, y recordarán ustedes, en todas mis conferencias de prensa cuando estaba de senador, siempre manifesté que hubo una sucesión forzosa con Yanine Áñez. Me explico. Si usted revisa el 169 de la Constitución, establece claramente que ante la ausencia definitiva del presidente y vicepresidente, ¿quién lo sucede? El presidente del Senado. Ante ausencia de el presidente de diputados. En este último, dice claramente, este último deberá convocar a elecciones generales en el plazo de 90 días. Hasta ahí llega la Constitución. Después se hace una conjugación forzosa con el reglamento camaral de ambas cámaras. Es decir, ante la ausencia del presidente de Adriana Salvatierra, ¿quién lo debía suceder? El primer vicepresidente, Rubén Menéndez. También renuncia, ¿por qué? Porque su casa está minada en Oruro. De ahí nuevamente tienen que bajar a diputados. ¿Quién debería sucederle?
Susana Rivero, que era la primera vicepresidenta de diputados, que se dice que se negó a asumir la presidencia. Recién le debió tocar a Yanine Áñez, que era la segunda vicepresidenta. Ojo, la Constitución no habla de primeros vicepresidentes ni de segundos vicepresidentes. Segundo tema, si nos ceñimos estrictamente al procedimiento camaral, de acuerdo al reglamento, una sesión tiene validez cuando se instala con el quórum reglamentario. Si ustedes recuerdan, cuando Yanine Áñez preside, entre comillas, la sesión de la Cámara, ¿qué le dice a Víctor Hugo Zamora, que era el segundo secretario? Yo era el primer secretario, obviamente no estaba presente. Le dice, verifique el quórum reglamentario. ¿Qué responde Víctor Hugo Zamora? Normalmente en el monólogo está, ¿existe el quórum reglamentario o no existe el quórum reglamentario? Víctor Hugo Zamora responde y dice, verificado. No dice si existe el quórum reglamentario, no había el quórum, solamente habían 6 o 7 senadores de UD y de PDC. Segundo tema en este procedimiento de la elección de presidente. Ustedes recordarán, ante la renuncia de Gringo González, la primera vicepresidenta, Linet Guzmán, y convoca sesión para elegir inmediatamente al presidente titular. ¿Cuál es el procedimiento? Se emite votación de todos los senadores presentes, con mínimo 19 senadores por el quórum reglamentario, se hace el escrutinio, se emite, y lo más importante, se emite una resolución camaral. Ojo, todos los senadores, diputados, concejales, quienes acredita su calidad de autoridades, el credencial del Tribunal Departamental y Tribunal Supremo Electoral. ¿Quién le acredita a Gringo González, Adriana Salvatierra, Milton Barón y Eva Copa? Resolución camaral. Todos ellos tienen resolución camaral que acredita que ellos son presidentes electos por la Cámara de Senadores. Yanine Áñez no tiene resolución camaral. Por eso es que forzan, en todo caso, la Constitución y el reglamento. Ahora, Omar, ¿cómo de alguna manera, y eso tendrán que decir los constitucionalistas y los juristas, cómo de alguna manera se legaliza? ¿Cuál es el bien mayor? En una situación tan crítica, por eso es que yo no acepto las críticas de mis amigos del MAS. En ese momento estaban bajo su catre. ¿Quién quería decir que era masista? Pues si nos trataban de narcotraficantes, nos trataban de todo. Dos bienes mayores. Primero, evitar más muerte, luto, sangre, enfrentamiento entre bolivianos. Segundo, recuperar la institucionalidad y la democracia del país. Bajo esos elementos es que procedimos a trabajar esas 3 leyes. Pero además un tema importante. Permítame, Juan Carlos. Cuando Eva Copa asume la presidencia del Senado, el 14, nosotros hicimos análisis jurídicos y analizamos la posibilidad de que Eva Copa asuma la presidencia. Recuerdo que Eva Copa nos dice, ya tú estás mal. No tenemos ni la fuerza de la policía, ni el apoyo de la policía, ni las Fuerzas Armadas, ni del pueblo. Imposible que podamos nosotros asumir la presidencia. No teníamos. Recuerdo que ese día estábamos viendo Canal 7 y vemos una reunión en Palacio Quemado con las organizaciones sociales, Pacto Unidad, Central Obrera y demás, Bartolinas. ¿Qué le decían? Presidenta Yanine Áñez, Presidenta Yanine, Presidenta Áñez, ministros. Las organizaciones sociales terminaron reconociéndole al gobierno de Yanine Áñez. Hasta ese momento, nosotros habíamos tomado la decisión de no enviar una sola carta a Yanine Áñez. Nos convocaron, participamos de esta reunión de Palacio Quemado, hicimos la explicación de lo que estábamos trabajando para pacificar el país, hablamos con las organizaciones sociales y recuerdo que me dijeron, compañero, estamos dando un paso atrás, estamos en la línea de la pacificación, no hay más, está complicada la situación, así que vamos por la pacificación. Y bueno, ellos nos autorizaron inclusive sancionar la ley. Después de sancionar la ley, ¿de qué estaban desesperados en particular el ejecutivo? Que aprobemos cualquier ley, sancionemos para remitir al Ejecutivo, para que después de remitir al Ejecutivo, Yanine Áñez lo promulgue. Por tanto, tácitamente o implícitamente le estábamos reconociendo a Yanine Áñez. Y bueno, después aprobamos muchas leyes. Así que los analistas jurídicos, los expertos, mejor dicho, en constitucional, deberán decirle cómo fue el tema, pero yo tengo la obligación de explicarle que se forzó, pero finalmente se buscó también el bien mayor, que es la pacificación del país. Seguro, Omar, tomando en cuenta... Pero se validó, dice usted. Claro. Perdón. Ustedes, y lo dijo se Omar, forzó, pero se validó, legalizaron la gestión de Yanine Áñez. ¿Cómo podemos llamar, Juan Carlos, cuando la Asamblea sanciona leyes? Nosotros les remitíamos, mire, le paso una alerta y no quiero hacerle quedar mal a Sergio Choque. Nosotros siempre nos remitíamos con Yanine Áñez, presidenta transitoria del Estado Plurinacional. Hay varias cartas que le planteaba a Sergio Choque y le decía, Yanine Áñez,
presidenta del Estado plurinacional, presidenta constitucional del Estado plurinacional de Bolivia. Bueno, se dio así. Si nos van a criticar por eso, está bien. Reitero, en ese momento tan duro, tan complicado, teníamos que tomar decisiones, pero reitero, nosotros no fuimos los primeros en reconocer. Fueron las organizaciones sociales, ¿no es cierto?, que les reconocieron en esta reunión, que además donde Andrónico supuestamente tenía que participar, le trajeron de Cochabamba, él no participó, se quedó en el alto, entiendo, porque también fue el tema de discusión en esa reunión. Y bueno, reitero, reconocieron ellos y finalmente nosotros terminamos reconociéndola con la sanción y la remisión de leyes sancionadas, pero además, cuando llega el 22 de enero, días antes, decimos, ¿qué hacemos? No hay elecciones. La Comisión de Constitución prepara un proyecto de ley para ampliación de mandato del Ejecutivo y del Legislativo. En ese momento nosotros no conocíamos el texto, se remite en consulta previa al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional nos emite una resolución indicando que sí es viable, que sí está enmarcado en la Constitución la ampliación del mandato. Por tanto, se amplía el mandato del Ejecutivo y del Legislativo hasta que se tenga un nuevo presidente electo por el pueblo, obviamente administrado por el Tribunal Supremo Electoral. Así que esos fueron los sucesos. No podemos forzar la verdad, no podemos torcer la verdad. Tenemos que decirle la verdad al pueblo, nos guste o no nos guste. ¿La Iglesia ha dicho la verdad en este documento informe, Omar? Yo respeto la posición de la Iglesia Católica. Mire, Cecilia, lo que la Iglesia manifiesta después de Yanine Áñez, después que asuma Yanine Áñez, yo puedo decir que sí, coincidimos en muchos elementos, pero yo no puedo juzgar si es verdad o no los hechos o las reuniones anteriores a la asunción de Yanine Áñez, es decir, las reuniones en la UCD. Entonces sí, yo podía certificar y siempre voy a resaltar la participación de la Iglesia Católica, reitero, en el proceso de pacificación, ¿no? Tal vez un elemento importante también. En estas reuniones en Naciones Unidas hubo un cuarto intermedio, recuerdo bien, y había un problema. Evidentemente yo en lo personal salí a decir de que el problema era de que no teníamos el padrón saneado. Recordarán ustedes que uno de los cuestionamientos era el padrón. Pero había otro problema, es que Evo Morales quería ser candidato de las elecciones, en aplicación a la sentencia constitucional. Entonces pedimos un cuarto intermedio, estábamos Romero, Zabaleta y Arce Saconeto. Estábamos del Senado, Eva Copa, Rainchami y mi persona. Recuerdo que ninguno de los exministros quería hablar con Evo Morales para decirle y explicarle que él no podía ser candidato por la situación que vivíamos en ese momento y que la ley de elecciones debía aplicarse el 168 de la Constitución. Pero finalmente recuerdo que Carlos Romero conversa con él y me pone el celular con altavoz en una mesa y en un cuarto pequeño y debatimos con Evo Morales. En ese momento también participa de este debate Álvaro García Linera y Gabriela Montaño. Creo que hubo un debate más o menos de media hora, 40 minutos, pero finalmente, después del debate, Evo Morales termina diciéndome: Omar, confiamos en ustedes, está bien, obviamente le explicamos el tema de las 3 leyes, trabájenlo, pero no se olviden de la personería, tienen que salvar la personería. Esto devela que también fue parte del pedido de Evo Morales, y en ese momento Evo Morales da el ok, se va del término, él declina la posibilidad de ser candidato, ¿no es cierto? Y recuerdo que todos quedamos choqueados, salimos y estaba Ortiz en el salón grande y le dije: Ortiz, habemos papa. Evo Morales ha aceptado no ser candidato, por tanto viabilizamos la ley y empezamos a trabajar en tiempo récord, y al día siguiente, recuerdo, empezamos a tratar esta ley inicialmente en la Cámara de Senadores y viabilizamos las elecciones generales. Son detalles muy importantes, sin lugar a dudas, de las vivencias, de la experiencia, de la palabra de alguien que participó muy de cerca en determinados momentos de todo este proceso que ahora está ameritando una investigación desde la Fiscalía, desde el Ministerio Público. Omar, le queremos agradecer la gentileza que ha tenido esta noche. No, pues Juan Carlos, Cecilia, yo le agradecido. Lo único que le pido a todos los actores políticos que participamos de una u otra manera, sé que cada uno tiene su historia. Eva Copa, si es convocada, también tendrá que decir su verdad. Tendremos que decir todos absolutamente
pero no forcemos la historia. El país necesita saber la verdad, será el Ministerio Público finalmente quien tenga que juzgar qué pasó, qué no pasó, se forzó o no se forzó la Constitución, ¿no es cierto? Finalmente ellos son los juristas. Pero bueno, yo termino agradeciéndoles la posibilidad de dirigirme al país y bueno, simplemente pedir que nuestro divino Creador nos bendiga siempre. Estamos en una situación muy crítica y estamos ocupados de esto, de los problemas políticos del pasado. Pero bueno, que Dios nos bendiga, querido Juan Carlos, querida Cecilia. Muchas gracias. Que estuvo precisamente en los momentos en los que se llevaba adelante, no en estas reuniones en la Universidad Católica, sino posteriormente, como parte activa cuando asume la presidencia Eva Copa, la presidencia del Senado. Primero que nada le voy a pedir su reacción, su evaluación, su punto de vista respecto a este informe de 25 páginas de la Iglesia Católica. ¿Cómo está, estimado Jorge? Muy buenas noches. Primero un saludo cordial a todos los televidentes de tu programa. Agradecido por la posibilidad de dirigirnos al país. A ver, yo creo que todos debiéramos hacer un corte de los actuados antes que Yanine Áñez se autoproclame como presidenta, es decir, qué responsabilidad tomaron, a qué acuerdos llegaron en estas reuniones en la UCB. Entiendo que fue Adriana Salvatierra, Teresa Morales, Susana Rivero, por parte del Movimiento al Socialismo. Entiendo que en la oposición además estaban Carlos Mesa, Tuto Quiroga, no sé si estaba Ricardo Paz y muchos otros más, ¿no? Ellos tendrán que responderle al país respecto a qué acuerdos llegaron, por qué no se respetó la Constitución como establece el 169 de la Constitución. Tendrán que explicarle si realmente es como la Iglesia manifiesta que Adriana Salvatierra se negó a la posibilidad de asumir la presidencia. Lo mismo Susana Rivero, porque el 169 de la Constitución es clara, ¿no? Ante ausencia definitiva del presidente y el vicepresidente, asume el presidente del Senado. Ante ausencia de el presidente de diputados. Hasta ahí llega la Constitución. Por eso yo siempre he manifestado que se ha hecho una asociación forzosa, ¿no? Porque después de eso se hace una conjugación de la Constitución con los reglamentos camerales, es decir, ante ausencia de los presidentes, asumen los vicepresidentes, ¿no? Aunque la Constitución no habla de primeros vicepresidentes. Pero bueno, hagamos esta teoría de que los primeros vicepresidentes asumen. Por tanto, le correspondía inicialmente a Zubey Mediaceli, que renuncia porque su casa estaba minada también. Después le correspondía a Susana Rivero, que era la primera vicepresidenta. Pero bueno, yo por lo menos nunca supe que ella renunció públicamente. Bueno, ahora, de acuerdo a la versión de la Iglesia Católica, se dice que ella no aceptó la posibilidad de que ella asuma la presidencia y de ahí se baja recién a la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, en este caso es Yanine Áñez. Ahora bien, si hace una aplicación... Lo escuchamos, por favor, lo seguimos escuchando. Hacemos una aplicación correcta del reglamento cameral y poniendo como antecedentes, por ejemplo, ante la renuncia de Gringo González, ¿qué correspondió? Que la primera vicepresidenta convoque a sesión para elegir al presidente titular, que fue nombrado Milton Barón. Para el inicio, para la validez de los actuados de la Cámara de Senadores, se necesita un primer requisito: tener el quórum reglamentario. Si ustedes recuerdan, cuando Yanine Áñez le consulta a Víctor Hugo Zamora, que era el segundo secretario, era el primero, le dice, ¿existe el quórum reglamentario, secretario? Él no responde si existe o no existe. Él simplemente se aboca a decir verificado. No había el quórum reglamentario. Por tanto, no hay actuados de la Cámara de Senadores. Habían 6 o 7 senadores de UD y del PDC. Segundo tema. Así como los senadores y diputados reciben su credencial de los órganos electorales, que acredita su condición de autoridad electa, Gringo González, Milton Barón, Adriana Salvatierra y Eva Copa, después de un proceso por elección por votación, se emite una resolución camaral. Todos los que le he nombrado tienen resolución camaral que acredita su condición de presidente del Senado. Yanine Áñez no tiene resolución camaral, porque nunca instaló la sesión. Y después fue a la Asamblea, se hizo pasar el presidente de la Asamblea y asume la presidencia. Pero bueno, hasta ahí todo lo ilegal.
Y después de aquello, yo debo decir en honor a la verdad, es que desde ahí recién nosotros, a partir del día 13, recuerdo, en el ex Banco Minero, se nos convoca una reunión. Ahí había la posición dura, usted recordará, Jorge, que se decía el ala dura y el ala conciliadora. Ahí Susana Rivero y Adriana Salvatierra estaban en la posición del desastre, es decir, de seguir en la lucha. Yo recuerdo que tomé la palabra, obviamente yo venía de Sucre después de que este grupo delincuencial quemó mi casa, arremetió contra mi familia, y creo que con algo de lágrimas en los ojos, inclusive, basta, compañeros, necesitamos pacificar el país, necesitamos de que no haya más enfrentamientos, más luto, más sangre en el país. Felizmente fui apoyado por varios senadores, el ex senador Islas y muchos más, y prácticamente el 90% terminamos en esa posición de pacificar el país y evitar más sangre. Fueron relegadas Susana Rivero y Adriana Salvatierra, tomó la conducción Henry Cabrera, que tomó un rol muy importante también. Entonces, a partir de ese momento, nosotros ya después tomamos la decisión de que Eva Copa asuma la presidencia del Senado. Y hay un paréntesis, también no sé si es una contraposición a la teoría de la Iglesia Católica. Todos terminamos esa reunión general, diputados y senadores, hicimos reunión de bancada solo de senadores, y recuerdo que Adriana Salvatierra, fue increpada por las senadoras, las colegas, le decían, ¿por qué no asumiste vos? Entonces Adriana Salvatierra, sin presión alguna, termina diciéndonos, yo estaba en esa reunión, miren, van a disculpar, pero yo fui presionada, amenazada, iban a reactivar los procesos en contra de mi padre por el tema de tractores, saben ustedes eso. Para mí lo único que tengo son mis padres, así que entiéndanme. Fue por eso que no asumí. Textual, usted recordará en una conferencia de prensa también, Eva Copa, en su papel de presidenta, hace mención a estos temas, ¿no? Entonces, no sé cuánto contradice la posición de la Iglesia Católica, pero eso lo podemos decir en esta reunión. Entonces, a partir de ello, nosotros somos convocados junto a Eva Copa y el ex jefe de bancada del MAS en el Senado a Naciones Unidas. Ahí empezamos a trabajar bajo el bien mayor. Primero, preservar la paz del país, no más enfrentamientos, y segundo, reconstituir la institucionalidad del país y la democracia del país. Para ello, en este momento tan duro, donde, yo digo siempre, donde todos los del MAS se ocultaron bajo su catre, se hicieron embajadas, y tuvimos que dar la cara a Eva Copa, reitero, el ex jefe de bancada y mi persona, en estas reuniones con la Iglesia Católica. Yo siempre voy a ponderar la participación de Monseñor Scarpellini, que en paz descanse, Monseñor Giovanni, los propios embajadores, el señor León y muchos otros más. Trabajamos, dimos a ver cómo pacificamos el país. Tenemos que hacer nuevas elecciones y trabajamos en una ley de elecciones. Tenemos que elegir nuevos vocales, es atribución de la Asamblea. Trabajamos en la convocatoria de elección de nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral y después de los tribunales departamentales. El tercer tema fue el tema de la ley de garantías, que inicialmente el texto simplemente era un texto ratificatorio para Evo Morales y Álvaro García Linera, sin mencionar sus nombres. El texto decía, la presente ley tiene por objeto ratificar de que las altas autoridades del Poder Ejecutivo deben ser procesados en juicio de responsabilidades en base a la Ley 044, modificada por la Ley 612. Ahí, lamentablemente, el ex senador Barón cometió el graso error de pedir que se haga una modificación, nos los mete de contrabando, y no estaba en ese momento en la sesión, estaba en otra reunión, y se lee el texto, dicho lo anterior, con lo siguiente. Por tanto, Evo Morales, Álvaro García Linera, ministros de Estado, viceministros, directores, etcétera, etcétera, del Poder Ejecutivo del gobierno de Evo Morales, no podrán ser procesados en juicio ordinario y deberán ser procesados en juicio de responsabilidades en base a la Ley 044, modificada por la Ley 612. No corresponde que los directores sean procesados en juicio de responsabilidades. Se armó la grande, por decirlo de alguna manera. Recuerdo que los pititas nos cercaron la asamblea, nos petardearon, y Eva me llama y me dice, ¿qué hacemos? Simple, hay que aplazar la ley. Pedí la palabra, aplazamos la ley, y recuerdo que después de 2 meses más o menos terminamos sancionando la ley. Y usted recordará, Jorge, que la Iglesia Católica y la comunidad internacional acompañaron esta aprobación de esta ley porque fue parte de los 3 acuerdos: elecciones, vocales y la ley de garantías. Y ahí, si vale el término de yapita, obviamente, no sé si el término es negociar, pero recordarás tú, Jorge, que había la amenaza de cerrar la asamblea.
Si en ese momento, digo yo, nos pisaba el cuello Arturo Murillo, nos pisaba, la gente aplaudía. Nadie quería decir que era del MAS. Si Murillo nos metía a la cárcel enmanillados, la gente aplaudía, producto de los 14 años de desgaste político, la prepotencia y otros temas más, ¿no es cierto? Nadie quería dar la cara. Tuvimos que dar la cara a Evacopa, Frencha y mi persona, ¿no? Entonces participamos en estos temas de, no sé si es negociación, reitero, y ahí recordarás tú que los policías empezaron a cortar los membretes, la huipala, quemaron la huipala. Es un símbolo nacional, de acuerdo a la nueva constitución. Hubo un malestar generalizado en la población boliviana, principalmente los hermanos salteños marcharon en defensa de la huipala. Y ahí salió una estrategia. Dijimos, miren, si ustedes van a anular la personería jurídica, va a ocurrir lo mismo que con la huipala. Los compañeros del MAS se van a movilizar, nuevamente nos vamos a estar en problemas. ¿Quieren pacificar o no quieren pacificar el país? Díganos. Entonces no pueden anular la personería jurídica. Pero ahora yo estoy convencido, querido Jorge, que en ese momento nadie salía debajo de su cátedra, es decir, ningún masista iba a salir a defender la personería jurídica del MAS, pero no salió bien. Por eso digo de que creo que Evacopa, el jefe de bancada y mi persona, terminamos defendiendo. Ojo, fue un pedido de las organizaciones sociales. Todo el tiempo nos llamaban, salven la personería, salven la personería. Finalmente logramos salvar la personería, por la cual Luis Arce ahora es presidente. Muy bien, a ver, don Omar, ustedes, varias preguntitas que le voy a hacer para que me las pueda ir respondiendo rápidamente, porque usted sabe cómo es el tiempo en tele. Ustedes inicialmente sabían de estas reuniones en la Universidad Católica, quienes después finalmente Evacopa, usted, el jefe de bancada, asumen de pronto el reto en la conducción de la Asamblea Legislativa. De estas reuniones en la Universidad Católica, ¿estaban al tanto de qué se iba negociando y cómo se iba negociando el 10, el 11, el 12 de noviembre? En absoluto, Jorge. No sabíamos, no conocíamos ni quiénes negociaban, ni quiénes participaban en representación del MAS. Nosotros empezamos a tomar contacto el día 11, donde en los grupos de WhatsApp el señor Aldo Camacho, que era director de comunicación por instrucción de Adriana Salvatierra, de acuerdo a lo que es el texto, nos instruye a la renuncia colectiva. Ahí recuerdo que fui yo, le dije, no vamos a renunciar porque va a ser la Asamblea la que va a garantizar la institucionalidad del país, y además vamos a garantizar a reconstituir la Asamblea desde este escenario de la Asamblea Legislativa en ambas cámaras. Me llamó, hubo una discusión que era instrucción de Adriana Salvatierra, y bueno, a partir de ello más bien nos convocamos para, en todo caso, llegar a la ciudad de La Paz y tener reuniones para reconstituir las cámaras de diputados y senadores. Pero bueno, ahí cuando ya llegamos el día 13, Yanine Áñez se había autoproclamado el día 12 en la noche, ¿no es cierto? Y bueno, a partir de eso tuvimos que asumir, pues yo en algún momento ya lo dije, ¿no? Nosotros cuando ya Evacopa inclusive asume la presidencia del Senado, analizamos las vías jurídicas para que Evacopa asuma, porque estábamos conscientes de que Yanine Áñez no le correspondía asumir la presidencia. Pero recuerdo las palabras de Evacopa, nos dijo, imposible. La policía boliviana está a favor de Yanine, las Fuerzas Armadas, la población no está a favor nuestra, así que es imposible, porque no había las condiciones, era imposible, ¿no es cierto? Entonces, reitero una vez más, en esa reunión que hubo en Palacio Quemado, nosotros hasta ese momento no le emitimos ninguna carta a Yanine Áñez, pero fueron las organizaciones sociales que fueron convocadas a Palacio Quemado, y recuerdo ahí, Presidenta Áñez, Presidenta Yanine, señor ministro, las organizaciones sociales terminan reconociendo. Ahí nosotros, recuerdo, vimos en Canal 7 y ahora ¿qué hacemos? Nuestra organización social afines al MAS termina reconociendo a la Yanine Áñez, mientras nosotros no le hemos emitido ni siquiera una carta para saludarla. Entonces nos convocan públicamente, recuerdo que hice la explicación respecto al trabajo que estamos haciendo para la ley de elecciones. Recuerdo que hablamos con los dirigentes de ¿qué pasó? Compañero, hay que pacificar el país, hay que dar un paso atrás para dar adelante, hay que garantizar las elecciones. Y bueno, se terminó legalizando, entre comillas, porque finalmente aprobamos una ley, sancionamos una ley, remitimos al Ejecutivo, por la cual le criticaban a Evacopa, inclusive porque fue nuestra ley desde la Asamblea, ¿no es cierto? Nosotros la trabajamos la ley de elecciones y correspondía inclusive que Evacopa la promulgue, pues no. Pero bueno, le correspondía a Yanine Áñez. Entonces se remite esta ley y implícitamente terminamos reconociéndola, pues a Yanine Áñez, hay que decirlo de la manera clara. Ahora, yo le hago esta consulta muy brevecita, por favor. ¿Hubo golpe de Estado? Desde la visión suya,
Para mí sí, Jorge. Por eso yo siempre he sostenido en los momentos que estábamos, cuando Jeanine Áñez estaba de presidenta, que hubo una sucesión forzosa. El concepto de forzosa, habría que buscar el diccionario, es claro. Es decir, se ha forzado la Constitución, hubo golpe. Muy bien. Gracias por haber estado. Esas fueron las palabras del ex senador del Movimiento al Socialismo, Omar Aguilar, quien terminó admitiendo que su bancada desconoció las órdenes que daba Adriana Salvatierra en medio de la convulsión del 2019 y que se legalizó de alguna forma la gestión transitoria de Jeanine Áñez con la aprobación de leyes que fueron remitidas para que ella las promulgue. Los nuevos detalles sobre los sucesos registrados después de la renuncia de Evo Morales a la presidencia surgen después de conocerse la memoria de la Iglesia Católica sobre los diálogos de pacificación que indica que el oficialismo aceptó asistir a la sesión en la que la expresidenta asumió el poder el 12 de noviembre. El exasambleísta reconoció que uno de los puntos de la negociación fue preservar por cualquier vía la personería jurídica del movimiento al socialismo y contó que una de las órdenes de Adriana Salvatierra fue que todos los legisladores, tanto de senadores como diputados, renuncien para generar un vacío de poder y así hacer insostenible la situación en el país. Entiendo que ella coordinaba con Evo Morales. La instrucción textual de Adriana Salvatierra era que todos renuncien. Lo mismo tendría que haber pasado en la Cámara de Diputados, que todos debamos renunciar de manera inmediata. Obviamente se negaron muchos, afirmó Omar Aguilar en esta entrevista. El ex senador confesó que estaban en el intento de recuperar el poder. Lo reconozco, creíamos que Eva Copa podía asumir la presidencia, pero ella dijo que la policía y las Fuerzas Armadas estaban al mando de Jeanine Áñez. No teníamos nada a favor, todo en contra, por eso se descartó esa posibilidad. De alguna manera legalizamos la gestión de Jeanine Áñez, porque la Asamblea comenzó a sancionar leyes para que ella las promulgue. Recalcó que quienes deben decirle la verdad al país son Adriana Salvatierra, Susana Rivero y Teresa Morales, porque acudieron a las convocatorias de la Iglesia y organismos internacionales donde conversaron con figuras de la oposición con el fin de buscar las vías de una salida a la crisis. Es un secreto a voces que se había negociado. Se dice que se había negociado la salida de Evo Morales a cambio que Jeanine Áñez asuma la presidencia. Yo mantengo que hubo una sucesión forzada. Tendrá que decirle al país por qué Susana Rivero o Adriana Salvatierra si se negaron a asumir. Todos saben que mientras nosotros dábamos la cara, muchos estaban bajo sus catres, agregó Omar Aguilar. Y terminó haciendo las revelaciones que hoy involucran también a Adriana Salvatierra, quien habría instruido que todos renuncien a sus cargos, tanto senadores como diputados. Esta instrucción habría sido dada por Aldo Camacho, quien era un dependiente de Adriana Salvatierra al interior de la Cámara de Senadores, porque ella presidía este órgano en el país. ¿Qué opinan ustedes frente a todas las revelaciones dadas por Omar Aguilar? Incluso reveló que era posible que Eva Copa asuma la presidencia del país, pero por el apoyo con el que contaba Jeanine Áñez, de la policía y también de los militares, esta situación se hacía imposible. ¿Qué opinan ustedes frente a estas revelaciones? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto, que si ustedes, al igual que Omar Aguilar, creen que Adriana Salvatierra y Susana Rivero deben dar explicaciones sobre los tratados y acuerdos a los que se llegaron con la oposición, la Iglesia Católica y organismos internacionales. ¿Qué había de por medio? ¿Qué se negoció en realidad? ¿Será la familia de Adriana Salvatierra o será finalmente la salida de Evo Morales del país en noviembre de 2019? ¿Qué negociaciones estaban de por medio? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.